Hay instantes en la vida donde el silencio parece ser la única respuesta a nuestras plegarias. En esos momentos, el corazón se llena de dudas, y la mente se pregunta, ¿estoy hablando de la manera correcta con Dios? Este vídeo no es un manual más sobre cómo orar, es una invitación a descubrir las palabras que el Espíritu Santo anhela escuchar, esas que abren puertas en lo espiritual y mueven el corazón divino. Hoy exploraremos una verdad transformadora: la oración no es solo una herramienta para pedir, es un puente de conexión íntima con el Creador. Muchas veces, oramos desde la rutina o la desesperación, sin saber que hay una forma más poderosa, más sincera y más alineada con su voluntad. Vamos a embarcarnos en un viaje que no solo cambiará cómo te comunicas con Dios, sino que también renovará tu espíritu y reorientará tu vida hacia un propósito mayor. Mientras avanzamos, descubrirás qué hace que una oración sea escuchada y respondida, y cómo pequeños cambios en tu enfoque pueden desatar milagros. ¿Estás listo para transformar tu vida de oración y permitir que el Espíritu Santo guíe cada palabra que pronuncies? La oración es el corazón mismo de nuestra relación con Dios, un canal directo que nos conecta con su presencia, su amor y su poder. Sin embargo, muchas veces subestimamos su impacto o caemos en patrones repetitivos, olvidando que cada palabra dirigida al cielo tiene un significado eterno. Este momento no es solo para hablar, también es para escuchar, para abrir nuestro espíritu y permitir que el Espíritu Santo trabaje en lo más profundo de nuestro ser. Imagina la oración como un puente suspendido entre lo terrenal y lo celestial. Cuando te acercas a Dios, no estás simplemente recitando palabras o compartiendo tus preocupaciones, estás entrando en una conversación con el Creador del universo, alguien que te conoce mejor que nadie y que anhela escucharte. Jeremías 33:3 lo deja claro: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada vez que oramos, estamos invitando a Dios a revelarnos su sabiduría y su voluntad para nuestras vidas. A menudo, pensamos que la oración es solo un espacio para pedir. Aunque es cierto que podemos llevar nuestras necesidades y peticiones a Dios, la oración va mucho más allá. Es un espacio para agradecer, adorar y reflexionar. Es una oportunidad para alinear nuestro corazón con el de Dios, permitiendo que su paz nos inunde y su perspectiva transforme la manera en que vemos nuestras circunstancias. Hay momentos en los que sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas. Este sentimiento puede ser desalentador, pero a menudo se debe a una falta de comprensión de lo que significa orar según la voluntad de Dios. Santiago 4:3 nos advierte: pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Orar según su voluntad implica buscar lo que glorifica a Dios y beneficia su reino, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. El Espíritu Santo juega un papel vital en nuestra vida de oración. Cuando nos sentimos incapaces de expresar nuestras necesidades o cuando las palabras simplemente no llegan, Él intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta promesa nos recuerda que nunca estamos solos en nuestra vida de oración, el Espíritu Santo está presente, guiándonos y fortaleciendo nuestras palabras. Pequeños ajustes en nuestra forma de orar pueden generar un impacto transformador. Uno de ellos es incluir momentos de silencio. En lugar de hablar continuamente, haz una pausa para escuchar. Dios habla en el silencio, en esas impresiones sutiles en nuestro corazón que traen claridad y dirección. Otro ajuste importante es la gratitud. Comienza cada oración con acciones de gracias, enfocándote en lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Este cambio no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos llena de esperanza. Orar con fe, creyendo que Dios tiene el poder de actuar, también es clave. Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La fe no solo nos ayuda a confiar en la respuesta de Dios, sino que también nos libera de la ansiedad, sabiendo que Él tiene el control de cada situación. A medida que te sumerges más profundamente en tu vida de oración, descubrirás que no es solo un acto espiritual, sino una transformación completa de tu ser. La oración cambia no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, llevándonos a una relación más íntima y auténtica con Dios. ¿Estás listo para dar ese paso? Permite que el Espíritu Santo te guíe,
dejando atrás las rutinas vacías y abrazando una vida de oración que refleje su amor, su gracia y su propósito eterno. La oración es más que palabras. Es un reflejo del corazón que se presenta ante Dios. Muchas veces, creemos que nuestra conexión con el Espíritu Santo depende de la elocuencia de nuestro lenguaje o de la duración de nuestras plegarias. Sin embargo, las Escrituras nos muestran algo diferente: Dios no busca discursos perfectos, sino corazones sinceros. Pensemos en la gratitud, un pilar de la oración. Más allá de ser un gesto amable, es una llave espiritual. Cuando agradecemos, no solo reconocemos lo que Dios ha hecho, sino que también declaramos nuestra confianza en lo que hará. Jesús mismo nos dio un poderoso ejemplo cuando, antes de alimentar a miles con unos pocos panes y peces, dio gracias. La gratitud precede al milagro, porque alinea nuestra fe con el poder divino. Si bien es fácil ser agradecido en los momentos de abundancia, el desafío está en mantener un corazón agradecido en medio de la incertidumbre. En esos momentos, la gratitud no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestra perspectiva. Comenzamos a ver más allá de las dificultades y a confiar en que Dios ya está obrando a nuestro favor. Por otro lado, rendirse completamente ante Dios es un acto de fe que pocos están dispuestos a hacer. A menudo, nos aferramos al control, creyendo que podemos manejar todo por nuestra cuenta. Sin embargo, la rendición no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Al entregarle nuestras cargas, permitimos que su poder actúe en áreas donde nuestras fuerzas son insuficientes. Jesús, en el momento más angustiante de su vida, oró: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de entrega total nos enseña que confiar en el plan divino, incluso cuando no lo entendemos, abre la puerta a la paz y la dirección. El perdón es otro aspecto transformador de la oración. No es fácil soltar el resentimiento, pero cuando elegimos perdonar, rompemos cadenas que nos atan al pasado. No se trata de justificar el daño recibido, sino de liberar nuestro corazón para que Dios lo sane. Jesús, desde la cruz, nos dio un ejemplo incomparable de perdón, mostrando que este acto no solo restaura relaciones, sino también nuestra alma. En nuestra vida diaria, enfrentamos desafíos que parecen insuperables. En esos momentos, pedir ayuda al Espíritu Santo es un acto de humildad y dependencia. Decir Espíritu Santo, ayúdame, puede parecer sencillo, pero es una de las oraciones más poderosas que podemos pronunciar. Al reconocer nuestra necesidad de su intervención, invitamos a Dios a obrar de manera sobrenatural. Finalmente, la confianza en Dios es la base de toda oración significativa. Confiar no significa entender todo, sino descansar en la certeza de que Él tiene el control. Incluso cuando el camino parece incierto, nuestras palabras «Señor, confío en ti», desatan su poder y abren puertas que no podríamos imaginar. En nuestro caminar espiritual, muchas veces buscamos respuestas inmediatas y soluciones visibles. Sin embargo, la oración también es un espacio para aprender a esperar. Dios no trabaja con nuestros relojes, y sus tiempos, aunque a menudo difíciles de entender, siempre son perfectos. Cuando nos acercamos a Él con confianza, no solo le damos nuestras preocupaciones, sino también nuestras expectativas. Esto nos libera de la ansiedad de querer controlarlo todo y nos permite descansar en su plan. Un claro ejemplo de esto lo vemos en las historias de fe de las Escrituras. Abraham esperó décadas por la promesa de un hijo. José pasó años en prisión antes de ver cumplidos los sueños que Dios le había dado. En cada caso, sus oraciones no cambiaron a Dios, los cambiaron a ellos. Al confiar en el plan divino, permitieron que Dios moldeara su carácter y los preparara para lo que estaba por venir. Por otro lado, la oración no es solo un monólogo donde presentamos nuestras peticiones. Es un diálogo, una relación. Para escuchar la guía del Espíritu Santo, necesitamos aprender a estar en silencio. Vivimos en un mundo lleno de ruido, donde el tiempo de espera parece una pérdida. Sin embargo, es en esos momentos de quietud donde el Espíritu Santo habla con más claridad. Cuando oramos diciendo, Espíritu Santo, guíame, abrimos un espacio en nuestro corazón para escuchar su suave susurro, que nos dirige hacia lo que es mejor para nosotros. Este tipo de conexión también se refleja en nuestra capacidad de reconocer las pequeñas intervenciones divinas en nuestra vida cotidiana.
Un encuentro inesperado, una palabra de aliento en el momento justo, o una puerta que se abre cuando pensábamos que todo estaba perdido. Dios no solo responde a las grandes peticiones, también está presente en los detalles, en las decisiones aparentemente insignificantes. Por eso, debemos cultivar una actitud de dependencia continua. Pedir dirección no significa esperar pasivamente que todo se resuelva sin esfuerzo. Es un llamado a colaborar con Dios, a actuar en fe mientras buscamos su guía. El Espíritu Santo no solo desea llevarnos a un destino final, sino caminar con nosotros en cada paso del camino. Es imposible hablar de la oración sin considerar el papel de la fe. A menudo, las personas ven la fe como algo pasivo, como un simple acto de creer sin más. Pero en realidad, la fe es activa, dinámica y viva. Cuando oramos con fe, no solo declaramos nuestra confianza en Dios, sino que también actuamos conforme a esa confianza. Santiago 2:17 lo dice claramente: la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestras oraciones deben ser acompañadas de un corazón dispuesto a moverse en la dirección que Dios indique, incluso cuando los resultados aún no sean visibles. Pensemos en Pedro, aquel discípulo impulsivo que se atrevió a caminar sobre el agua hacia Jesús. Fue su fe la que lo sacó del bote, pero también fue su duda la que lo hizo hundirse. Este pasaje no solo nos enseña sobre la importancia de la fe, sino también sobre el carácter de Dios. Jesús extendió su mano de inmediato, mostrando que incluso cuando nuestra fe flaquea, su fidelidad permanece firme. Este ejemplo nos lleva a reflexionar sobre un aspecto fundamental de la oración: la sinceridad. No se trata de usar palabras perfectas o frases elaboradas, sino de hablar desde el corazón. Cuando reconocemos nuestras dudas, nuestros temores y nuestras limitaciones ante Dios, creamos un espacio para que su gracia actúe en nuestra vida. No es necesario esconder nuestras luchas o fingir que tenemos todo bajo control. De hecho, las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres y mujeres que clamaron a Dios en su desesperación y fueron escuchados. David, por ejemplo, escribió salmos cargados de emociones humanas. No siempre eran palabras de gratitud o alabanza. A veces eran gritos de angustia, preguntas difíciles o confesiones de pecado. Sin embargo, esas oraciones honestas llegaron al corazón de Dios porque nacieron de un lugar genuino. Si Dios pudo responder a esas oraciones, también puede hacerlo contigo, independientemente de cómo te sientas o de lo que estés enfrentando. Un aspecto que muchas veces subestimamos es la importancia de orar por los demás. Vivimos en una sociedad que fomenta el individualismo, donde a menudo estamos más enfocados en nuestras propias necesidades que en las de quienes nos rodean. Sin embargo, la intercesión tiene un poder transformador tanto en nuestras vidas como en las de los demás. Jesús mismo intercedió por nosotros, y en Juan 17 encontramos una de las oraciones más conmovedoras, donde él clama al Padre por sus discípulos y por todos los que creerían en él en el futuro. Cuando oramos por los demás, alineamos nuestro corazón con el de Dios, que siempre busca el bien común y la reconciliación. También aprendemos a ser más compasivos y menos centrados en nosotros mismos. Hay algo poderoso en elevar nuestras voces al cielo, no solo por nuestras necesidades, sino también por las de aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Además, la oración no tiene que limitarse a las palabras. Muchas veces, nuestras acciones pueden ser una forma de oración. Un acto de bondad, un gesto de apoyo o incluso el simple hecho de estar presentes para alguien en un momento de necesidad puede ser una expresión tangible de nuestra fe. Estas acciones no solo reflejan el amor de Dios, sino que también fortalecen nuestra relación con Él al vivir conforme a sus enseñanzas. Otro aspecto esencial de la oración es el reconocimiento de nuestra humanidad. En ocasiones, nos sentimos abrumados por las expectativas que ponemos en nosotros mismos o por las cargas que llevamos. Pero cuando admitimos nuestra debilidad y pedimos ayuda, encontramos fortaleza en Dios. Pablo lo expresó de manera hermosa en 2 Corintios 12, 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este principio nos invita a dejar de depender únicamente de nuestras capacidades y a confiar plenamente en el poder del Espíritu Santo. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de entender que no estamos solos en nuestras luchas. Cada vez que oramos pidiendo fortaleza o sabiduría, estamos reconociendo que nuestra verdadera fuente de poder viene de Dios. La paciencia también juega un papel fundamental en la vida de oración.
Vivimos en un mundo donde todo parece estar diseñado para ser instantáneo, la comida, las comunicaciones, incluso las respuestas a nuestras preguntas. Pero la oración nos enseña a esperar. Y esa espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer, para aprender a depender de Dios y para desarrollar una fe más sólida. Mientras esperamos, podemos encontrar consuelo en la promesa de que Dios siempre escucha nuestras oraciones. En 1 Juan 5:14 se nos asegura, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto no significa que siempre recibiremos lo que queremos, pero sí podemos tener la certeza de que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso cuando no lo entendamos. La oración también es un acto de transformación. No solo cambia las circunstancias, sino que nos cambia a nosotros. Cuando oramos con sinceridad y fe, permitimos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter y nos guíe hacia una vida más alineada con el propósito de Dios. Pensemos en cómo la oración influye en nuestra capacidad de tomar decisiones. Cada día enfrentamos elecciones, desde las aparentemente triviales hasta aquellas que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. En esos momentos, pedir la guía divina no solo nos da claridad, sino también paz. Es importante recordar que la guía del Espíritu Santo no siempre viene como una voz fuerte o un acontecimiento dramático. Más a menudo, se presenta como una suave sensación de paz o una intuición que nos indica si estamos en el camino correcto. En Proverbios 3, 5-6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión. Esta es una invitación a dejar de depender exclusivamente de nuestra lógica y abrirnos a la dirección divina, que ve más allá de lo que nosotros podemos comprender. Un ejemplo conmovedor de la dirección divina lo encontramos en la vida de Ruth. En un momento de desesperación, tomó la decisión de seguir a su suegra Noemí, dejando atrás su tierra y su pasado. Aunque no sabía lo que le esperaba, esa decisión, guiada por la fe y la obediencia, la llevó a formar parte del linaje de Jesús. Ruth no solo fue guiada hacia un nuevo hogar, sino hacia un propósito mucho mayor del que podría haber imaginado. Cuando buscamos la dirección de Dios, debemos estar dispuestos a aceptar que su plan puede ser diferente al nuestro. A veces, lo que parece un desvío o incluso un retroceso, es en realidad una preparación para algo más grande. Muchas veces, Dios usa las dificultades para desarrollar en nosotros paciencia, perseverancia y humildad. Estas cualidades no solo nos fortalecen, sino que también nos preparan para manejar las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Otro aspecto fundamental de la oración es la confesión. Admitir nuestros errores y pecados no es fácil, pero es esencial para nuestra relación con Dios. Cuando confesamos, no solo estamos reconociendo nuestras faltas, sino también nuestra necesidad de su gracia y misericordia. En 1 Juan 1:9 se nos promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La confesión no debe ser vista como un acto de vergüenza, sino como una oportunidad para experimentar la restauración. Es un recordatorio de que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, quien, después de haber desperdiciado todo, decidió regresar a casa. En lugar de ser rechazado, fue recibido con amor y restaurado a su posición como hijo. Además, la oración nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que formamos parte de una comunidad, de un cuerpo de creyentes que comparte un propósito común. Cuando oramos por los demás, fortalecemos estos lazos y nos convertimos en instrumentos de la obra de Dios. La intercesión no solo beneficia a quienes reciben nuestras oraciones, sino también a nosotros, porque nos acerca más al corazón de Dios. El apóstol Pablo, en sus cartas, a menudo pedía a las iglesias que oraran por él, y también dedicaba tiempo a orar por ellas. Este intercambio de oraciones es un hermoso ejemplo de cómo la fe no se vive en aislamiento, sino en comunidad. Cuando oramos unos por otros, nos apoyamos mutuamente y reflejamos el amor de Cristo en acción. Otro aspecto que muchas veces pasamos por alto es cómo la oración nos invita a soñar en grande. A veces, nuestras peticiones son limitadas por nuestro propio entendimiento o por nuestros miedos. Pero la Biblia nos anima a pedir con audacia. En Efesios 3:20, se nos dice que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos. Esta verdad nos desafía a orar con valentía,
confiando en que Dios no solo escucha, sino que responde de maneras que superan nuestras expectativas. Otro de los aspectos cruciales de la oración es su capacidad para traernos paz en medio de la tormenta. No se trata de una paz que dependa de la ausencia de problemas, sino de una paz que surge de la certeza de que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. Filipenses 4, 6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es un regalo que no puede ser explicado con palabras. Llega cuando dejamos nuestras cargas a los pies de Dios y confiamos en su control. Piense en Jesús en la barca, calmando la tempestad con una simple orden. Esa misma autoridad divina está disponible para nosotros cuando oramos con fe y entregamos nuestras preocupaciones al Espíritu Santo. Pero hay algo más poderoso que simplemente recibir paz, la oración nos equipa para enfrentar las batallas espirituales. Efesios 6-12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes espirituales. Por eso, se nos instruye a vestirnos con la armadura de Dios, y la oración es una parte fundamental de esa preparación. Cada vez que oramos, no solo pedimos la intervención divina, sino que también nos posicionamos en el lugar correcto para recibir su fortaleza y dirección. La oración también nos ayuda a mantenernos enfocados en lo eterno. Es fácil quedar atrapados en las preocupaciones y distracciones de la vida diaria, pero la oración nos eleva por encima de estas cosas y nos conecta con el propósito más grande de Dios. Cuando oramos, recordamos que nuestras vidas no se tratan solo de nosotros mismos, sino de cumplir un papel en el plan divino. Además, la oración es un lugar donde nuestros deseos se transforman. Muchas veces, comenzamos a orar pidiendo algo específico, pero, a medida que nos acercamos a Dios, nuestro enfoque cambia. Comenzamos a desear lo que Él desea, y nuestros corazones se alinean con su voluntad. Este proceso no siempre es inmediato, pero es profundamente transformador. Un ejemplo de esto se encuentra en el Salmo 37, 4, deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este versículo no significa que Dios cumplirá todos nuestros caprichos, sino que, al buscar su presencia, nuestros deseos serán moldeados por su Espíritu. De repente, las cosas que antes parecían importantes pierden su peso, y nos encontramos buscando aquello que tiene valor eterno. Otra faceta de la oración que no podemos ignorar es su capacidad para fortalecernos en los momentos de prueba. Todos enfrentamos tiempos difíciles, y a veces parece que nuestras fuerzas no son suficientes. Pero en esos momentos, la oración nos conecta con el poder de Dios. Isaías 40, 29-31 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este fortalecimiento no siempre viene como un cambio inmediato en nuestras circunstancias, sino como una renovación interior. La oración nos da la capacidad de seguir adelante, de perseverar incluso cuando todo parece perdido. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, sino que contamos con el respaldo del Creador del universo. También es importante mencionar que la oración no solo se trata de lo que decimos, sino también de lo que hacemos después. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si oramos por provisión, debemos estar dispuestos a trabajar y a aprovechar las oportunidades que Él nos da. Si pedimos sanidad, debemos estar abiertos a recibirla en la forma que Él decida dárnosla. La oración nos llama a vivir de manera coherente con las palabras que pronunciamos. La oración también tiene un impacto directo en nuestra relación con los demás. Cuando oramos con regularidad, comenzamos a ver a las personas de manera diferente. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para que cultivemos cualidades como la paciencia, la compasión y el amor. Esto nos permite interactuar con los demás desde un lugar de comprensión, incluso en situaciones difíciles. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo la oración y las relaciones están conectadas. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda una noche orando, Lucas 6, 12-13. Esta decisión no solo cambió su ministerio terrenal, sino que tuvo un impacto eterno.
Este acto nos enseña que las relaciones más importantes de nuestra vida deben estar rodeadas de oración. Ya sea nuestra familia, amigos o colegas, necesitamos la guía de Dios para navegar las complejidades de nuestras interacciones. En Mateo 5:44, Jesús nos desafía a orar incluso por nuestros enemigos, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esta es una de las formas más poderosas de mostrar el amor de Dios. Al orar por aquellos que nos han herido, no solo liberamos nuestro corazón del resentimiento, sino que también abrimos la puerta para que Dios trabaje en sus vidas. La oración por los demás no siempre cambiará su actitud hacia nosotros, pero siempre cambiará nuestro corazón hacia ellos. Otro aspecto clave de la oración es cómo nos ayuda a discernir la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, puede ser difícil distinguir entre nuestras ideas y la guía divina. Sin embargo, la oración regular nos sensibiliza a su voz. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Esto nos recuerda que la relación con Dios es un diálogo continuo, no un evento aislado. Aprender a escuchar a Dios requiere práctica y paciencia. A veces, su respuesta no será lo que esperamos o llegará en un tiempo que no anticipamos. Pero cuando desarrollamos el hábito de buscar su dirección en todo, comenzamos a notar su mano en las pequeñas cosas. Una puerta que se cierra, una oportunidad inesperada, o incluso un sentido de paz en medio de la incertidumbre, pueden ser maneras en las que Dios nos habla. Es importante entender que la oración no es un intento de manipular a Dios para que haga lo que queremos. Más bien, es un acto de alinearnos con su voluntad. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Mateo 6:10. Esta frase es una declaración de confianza en que el plan de Dios es mejor que el nuestro, incluso cuando no entendemos sus caminos. La oración también nos ayuda a reconocer nuestras propias limitaciones. No siempre tenemos las respuestas ni el control sobre nuestras circunstancias, pero la oración nos conecta con aquel que sí las tiene. Este acto de humildad no solo nos libera de la ansiedad, sino que también nos recuerda que dependemos de un Dios que es poderoso y fiel. Pensemos en la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años, ella oró fervientemente por un hijo, enfrentando burlas y dudas. En lugar de rendirse, llevó su dolor al Señor, prometiendo dedicar la vida de su hijo a su servicio. Su oración fue escuchada, y Samuel se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. Esta historia nos muestra que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también las usa para cumplir su propósito en nuestras vidas y en las de los demás. Además, la oración nos da la oportunidad de celebrar las bendiciones de Dios. Muchas veces, estamos tan enfocados en lo que falta en nuestra vida que olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos llena de gozo y nos ayuda a mantener una perspectiva positiva. La oración también nos enseña la importancia de la constancia. Muchas veces, oramos por algo y, al no ver resultados inmediatos, nos desanimamos. Pero Jesús nos anima a perseverar en la oración. En Lucas 18:1-8, compartió la parábola de la viuda persistente que acudía repetidamente al juez en busca de justicia. Al final, su constancia fue recompensada. Este relato nos recuerda que debemos orar sin cesar, confiando en que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. La perseverancia en la oración no significa repetir las mismas palabras sin sentido, sino mantener viva la comunicación con Dios, día tras día. Es un acto de fe, una declaración de que confiamos en su tiempo y su manera de responder. Esta constancia nos fortalece espiritualmente y nos permite crecer en nuestra relación con Él. Un ejemplo conmovedor de la constancia en la oración se encuentra en la vida de George Muller, un cristiano del siglo XIX que dedicó su vida al cuidado de huérfanos. A pesar de enfrentar dificultades económicas constantes, nunca pidió dinero a las personas. En lugar de eso, oraba fervientemente, confiando en que Dios proveería lo necesario. Durante su vida, vio respuestas milagrosas a sus oraciones, desde alimentos que llegaban justo a tiempo hasta donaciones inesperadas. Su historia nos muestra que la constancia en la oración puede abrir puertas que parecen cerradas. Además, la oración nos permite afrontar momentos de sufrimiento con esperanza. Cuando enfrentamos pérdidas, enfermedades o desafíos,
podemos sentirnos tentados a alejarnos de Dios, creyendo que no nos escucha. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos a Él con más fuerza. El Salmo 34, 18 nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. En medio del dolor, la oración no siempre cambiará nuestras circunstancias de inmediato, pero cambiará nuestra perspectiva. Nos recordará que no estamos solos, que Dios camina con nosotros incluso en los valles más oscuros. Este consuelo no elimina el dolor, pero lo hace más llevadero, dándonos la fuerza para seguir adelante. En los momentos de mayor sufrimiento, las oraciones más poderosas no son necesariamente las más largas o elocuentes. A menudo, un simple «Señor, ayúdame» es suficiente para tocar el corazón de Dios. Estas palabras, pronunciadas desde lo más profundo del alma, tienen un poder especial porque expresan nuestra completa dependencia de su gracia y misericordia. Además, la oración nos ayuda a discernir el propósito detrás de nuestras pruebas. Romanos 8 y 28 nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios. Esto no significa que todo lo que enfrentamos será fácil o agradable, pero sí que Dios puede usar nuestras dificultades para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Otro aspecto fundamental de la oración es su capacidad para renovar nuestra esperanza. En un mundo lleno de incertidumbre, la oración nos recuerda que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Dios. En Lamentaciones 3, 22-23, se nos dice que el gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Cuando oramos, nos conectamos con esta verdad. Podemos enfrentarnos a un nuevo día con confianza, sabiendo que Dios está con nosotros y que su fidelidad es inquebrantable. Incluso cuando enfrentamos desafíos, la oración nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. La oración nos transforma en agentes de cambio. Al acercarnos más a Dios, comenzamos a reflejar su amor y compasión en nuestras interacciones con los demás. Nos volvemos más sensibles a las necesidades de quienes nos rodean y más dispuestos a actuar en consecuencia. La oración no solo nos cambia a nosotros, sino que también nos inspira a ser una influencia positiva en el mundo. La oración no es un acto aislado ni una mera formalidad, es el corazón de nuestra relación con Dios. A través de la oración, nos conectamos con su poder, su sabiduría y su amor. Lo que hemos explorado hoy son solo algunas de las maneras en que la oración puede transformar nuestras vidas. Desde la gratitud que abre puertas en lo espiritual, hasta la rendición que nos lleva a vivir con propósito, la oración es una herramienta poderosa para experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Es cierto que las respuestas a nuestras oraciones no siempre llegan como esperamos o en el tiempo que imaginamos. Pero, cuando oramos con fe, sinceridad y perseverancia, podemos estar seguros de que Dios nos escucha y está trabajando en nuestra vida de formas que no siempre podemos ver. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos cambia a nosotros, nos moldea, nos renueva y nos empodera. Hoy te invito a hacer algo diferente. Si has estado orando desde la rutina o la desesperación, ¿por qué no transformar tu vida de oración? Te animo a que, a partir de este momento, empieces a hablar con Dios de una manera más sincera y profunda. Hazlo con gratitud, con confianza y con la certeza de que Él te escucha. Si alguna de las oraciones que compartimos aquí tocó tu corazón, no dudes en empezar a aplicarlas hoy mismo. Y ahora, quiero invitarte a hacer una pausa. Reflexiona sobre todo lo que has aprendido y ponlo en práctica. Si sientes que hay algo que necesitas entregar a Dios, si hay algo en tu vida que deseas cambiar, o si estás buscando una respuesta, haz una oración ahora mismo. No importa si es una oración breve, sincera, en silencio o en voz alta, lo importante es que sepas que Dios está ahí, esperando escucharte. Además, si este mensaje te ha tocado, te invito a compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar sobre el poder transformador de la oración. Comparte este vídeo, suscríbete para seguir aprendiendo más, y, sobre todo, comenta qué tipo de oración te gustaría comenzar a practicar en tu vida. Queremos saber cómo la oración ha impactado tu caminar espiritual. Recuerda, no estás solo en este viaje. Cada oración que haces es un paso hacia una relación más profunda con el Espíritu Santo. Así que,
haz de la oración tu prioridad hoy mismo, porque lo que estás a punto de experimentar es solo el comienzo de una transformación que cambiará tu vida para siempre. La fe es mucho más que creer en algo, es una fuerza viva que nos mueve, nos transforma y nos impulsa a caminar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra fe se tambalea? Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo se convierte en nuestra guía y fortaleza. La fe en acción, cuando la confianza se convierte en movimiento. La fe no es pasiva, es una acción que nos lleva a dar pasos incluso cuando el camino no está claro. En Santiago 2:17 se nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra confianza en Dios debe reflejarse en lo que hacemos, en cómo vivimos y en las decisiones que tomamos. Imagina a Pedro, saliendo de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús. No fue la ausencia de temor lo que lo sostuvo, sino su fe en que Jesús tenía el poder para hacerlo posible. Aunque dudó por un momento, dio el paso. Esto nos enseña que no necesitamos una fe perfecta, sino una fe activa que se atreva a moverse. Piensa en algo que Dios te está llamando a hacer pero que has postergado por miedo o incertidumbre. Ora pidiendo dirección y da un paso concreto hacia ese propósito, confiando en que el Espíritu Santo caminará contigo. La gratitud no solo es una respuesta a las bendiciones que recibimos, sino una forma de transformar nuestra perspectiva, especialmente en los momentos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero, ¿cómo podemos ser agradecidos cuando enfrentamos pruebas? La gratitud no minimiza el dolor, pero nos permite encontrar esperanza en medio de él. Cuando elegimos agradecer, estamos reconociendo que Dios está en control, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. María perdió su empleo de manera inesperada, pero en lugar de caer en la desesperación, comenzó a agradecer por el tiempo libre para reflexionar y buscar nuevas oportunidades. Al poco tiempo, descubrió una pasión que nunca había explorado y comenzó un negocio que ahora prospera. Haz una lista de 3 cosas por las que estás agradecido hoy, incluso si parecen pequeñas. Este simple ejercicio puede ayudarte a reorientar tu corazón hacia la esperanza y la confianza en Dios. Rendirnos no significa renunciar, significa entregar nuestras cargas y nuestros planes a aquel que tiene el control absoluto. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita a venir a Él cuando estemos cansados y cargados, prometiéndonos descanso. Este descanso no es solo físico, sino un alivio para el alma que proviene de saber que no llevamos nuestras cargas solos. La rendición es un acto de confianza que dice, Dios, no entiendo, pero confío en ti. A través de esta entrega, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, guiándonos hacia el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Dedica un momento cada noche para reflexionar sobre lo que te preocupa o lo que intentas controlar. En oración, entrega esas preocupaciones a Dios y pídele que te dé paz y claridad para el día siguiente. En un mundo lleno de ruido, incertidumbre y ansiedad, la paz se ha convertido en un anhelo profundo para muchos. Sin embargo, la paz que ofrece el Espíritu Santo no depende de las circunstancias externas. Filipenses 4, 6-7 nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no significa la ausencia de problemas, sino una certeza interna de que Dios está en control. Es un regalo que nos sostiene en medio de las tormentas y nos recuerda que no estamos solos. Jorge, enfrentando una crisis financiera, eligió buscar a Dios en oración en lugar de rendirse al pánico. Aunque las soluciones no llegaron de inmediato, experimentó una paz inexplicable que le permitió pensar con claridad y encontrar maneras creativas de salir adelante. Cada vez que sientas que la ansiedad comienza a invadirte, detente y ora. Haz una lista mental de las cosas que están fuera de tu control y entrégaselas a Dios, pidiendo su paz para tu mente y corazón. El Espíritu Santo no solo trabaja en nosotros, sino también a través de nosotros. Cuando servimos a los demás, estamos permitiendo que su amor fluya de manera tangible. En Gálatas 5:13 se nos exhorta, sirvan unos a otros humildemente en amor. El servicio no solo beneficia a quienes lo reciben,
sino que también nos transforma a nosotros, alineándonos con el corazón de Cristo. Servir no siempre significa grandes gestos. Puede ser tan simple como escuchar a alguien que lo necesita, ofrecer ayuda en una tarea cotidiana o ser generosos con nuestro tiempo. Cada acto de servicio es una oportunidad para reflejar el amor de Dios y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Sofía, una joven que dedicaba su tiempo libre a ayudar en un comedor comunitario, descubrió que no solo estaba impactando vidas, sino que también experimentaba una profunda satisfacción y un sentido renovado de propósito. Piensa en una necesidad en tu comunidad o en alguien que pueda beneficiarse de tu tiempo o habilidades. Dedica una hora esta semana para servir, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe en cómo hacerlo con amor. Las promesas de Dios son una fuente inagotable de esperanza. A través de su palabra, el Espíritu Santo nos recuerda que nuestras circunstancias no tienen la última palabra. En Isaías 55:11, Dios dice que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Declarar estas promesas en voz alta no solo fortalece nuestra fe, sino que también cambia nuestra perspectiva. Nos ayuda a enfrentar los desafíos con confianza, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no podemos verlo. Durante una temporada de enfermedad, Paula repetía diariamente las palabras del Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aunque el proceso fue lento, esa práctica la mantuvo enfocada en la fidelidad de Dios, y finalmente experimentó sanidad. Escoge un versículo que hable a tu situación actual y recítalo cada mañana. Escríbelo en un lugar visible para que te sirva como recordatorio diario de las promesas de Dios. El gozo no es lo mismo que la felicidad, que depende de las circunstancias. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que trasciende las pruebas y las dificultades. En Gálatas 5:22, el apóstol Pablo nos recuerda que el gozo es una de las evidencias de una vida guiada por el Espíritu. Este gozo es una fortaleza interna que nos permite ver la luz incluso en los días más oscuros. Cuando elegimos enfocarnos en lo que Dios está haciendo, en lugar de lo que nos falta, experimentamos este gozo. Es una alegría que no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos, que Dios está obrando para nuestro bien. Pedro, enfrentando un diagnóstico médico desafiante, decidió no dejar que el temor definiera su actitud. Todos los días dedicaba tiempo a agradecer a Dios y a buscar formas de alegrar a quienes lo rodeaban. Su gozo, incluso en medio de la adversidad, inspiró a otros y se convirtió en un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo. Dedica unos minutos al final del día para reflexionar sobre algo que te haya traído gozo, por pequeño que sea. Escríbelo en un diario como un recordatorio de las bendiciones de Dios en tu vida. La vida cristiana no siempre es fácil, pero el Espíritu Santo nos da la fuerza para perseverar. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia, carácter. Este proceso no siempre es cómodo, pero nos lleva a crecer en nuestra fe y a confiar más profundamente en Dios. La perseverancia no significa ignorar el dolor o las dificultades, sino enfrentarlas con la certeza de que Dios está con nosotros. Cada desafío es una oportunidad para desarrollar nuestra fe y experimentar el poder del Espíritu Santo de una manera más profunda. Marcos, tras perder su empleo, enfrentó meses de incertidumbre. Aunque fue tentado a rendirse, eligió confiar en Dios y perseverar. Durante ese tiempo, no solo encontró un nuevo trabajo, sino también un propósito más claro en su vida. Cuando enfrentes un desafío, recuerda que no estás solo. Ora pidiendo la fortaleza del Espíritu Santo y busca en la Biblia un versículo que te recuerde la fidelidad de Dios. Escríbelo y llévalo contigo como un recordatorio constante. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre trae bendición. En Juan 2:15, Jesús dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es solo una obligación, sino una expresión de nuestro amor y confianza en Él. La obediencia radical implica seguir la dirección de Dios incluso cuando no entendemos el camino. Es decir, sí a su plan, aunque parezca contrario a lo que deseamos o esperamos. Clara sintió el llamado de dejar una carrera prometedora para dedicar su tiempo a servir en misiones. Aunque enfrentó dudas y críticas, decidió obedecer. Hoy,
su testimonio ha impactado vidas en comunidades que antes no conocían el amor de Cristo. Reflexiona sobre una decisión o dirección que Dios ha puesto en tu corazón. Ora para que el Espíritu Santo te dé el valor de obedecer, confiando en que su plan siempre es mejor. A lo largo de este recorrido, hemos explorado juntos cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, nos fortalece en los desafíos y nos guía hacia un propósito más grande. Desde el gozo que nos llena, incluso en medio de las pruebas, hasta la obediencia radical que nos lleva a experimentar su poder, cada reflexión es una invitación a vivir una fe activa, real y vibrante. La vida con el Espíritu Santo no es una lista de acciones perfectas, sino un caminar continuo de confianza, entrega y crecimiento. No importa dónde te encuentres en tu jornada espiritual, Él está contigo, listo para renovarte, guiarte y usarte de maneras que trascienden tus sueños y expectativas. Si has llegado hasta aquí, no dejes que estas ideas se queden solo en palabras. Hazlas tuyas. Invita al Espíritu Santo a ser el centro de cada decisión, de cada momento, y permite que su presencia transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Hoy quiero invitarte a dar el siguiente paso. Comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar estas verdades, porque nunca sabemos cómo Dios puede usarlo para impactar otra vida. Suscríbete al canal para continuar profundizando en tu relación con Dios y ser parte de esta comunidad de fe. Y no olvides comentar abajo, ¿qué reflexión resonó más contigo? ¿Qué paso concreto planeas dar para vivir más cerca del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está listo para obrar en tu vida. Él no espera perfección, sino disposición. Da ese primer paso, confía en su guía y observa cómo lo ordinario se convierte en extraordinario cuando lo pones en manos de Dios. Recuerda, lo mejor siempre está por venir, porque cuando caminas con el Espíritu Santo, cada día es una oportunidad para crecer, sanar y cumplir el propósito eterno que Dios tiene para ti.